Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo trabajé como operador de atención al cliente y a veces la gente llamaba solo para no sentirse sola. Llegué a verme en situaciones muy raras. Incluso escuché a una mujer que me pareció que sufrió algún tipo de ataque en plena llamada. Y lo peor es que no me pareció una broma, porque llegué a recibir muchas. Ella era una señora ya adulta, lo digo por su voz, y estaba interesada en solicitar a un técnico. La conversación iba muy calmada, pero de pronto empezó a gritar de una forma que simplemente me puso la piel de gallina. Luego empezó a hacer sonidos muy raros, como de alguien ahogándose, y durante todo eso lo único que pude hacer fue tratar de preguntarle si estaba bien con una voz bastante nerviosa. No sabía qué decir ni qué hacer. Yo mismo al recordarlo pienso que tal vez pude haber usado la información que ya me había dado para enviar una ambulancia, pero en el pánico que tuve no lo pensé. Tenía apenas un mes trabajando y aunque antes servía en la tropa de reconocimiento, nunca, ni siquiera en el entrenamiento, escuché a alguien gritar de esa forma. Fue como escuchar a alguien mientras estaba muriendo. En el año 2015, mi abuelo había entrado en coma a causa de un EPOC. Los médicos nos habían dicho que era mejor que nos fuéramos despidiendo de él, porque la situación no iba a mejorar. Estuvo 2 semanas internado. La semana antes de que saliera del coma, soñé con él. Y en el sueño me decía: quédate tranquilo que estoy viendo a todos muy tristes. Yo voy a volver en una semana. Por supuesto que esto se los platiqué a mi familia mucho tiempo después. Y aunque no lo crean, una semana después, él regresó del coma y se fue recuperando. Yo soy una persona totalmente escéptica, pero al día de hoy nos acordamos de eso y no lo podemos explicar. Soy técnico radiólogo y en una ocasión me sucedió algo muy extraño y aterrador. Había tomado una radiografía y fui al cuarto oscuro para poder revelarla. Recuerdo que coloqué la radiografía en la bandeja para revelar la imagen y estaba colocando la radiografía virgen. Entonces en ese momento escuché una respiración detrás mío. Sonó como si alguien soplara atrás de mí en la nuca. En ese momento sentí como si toda la columna vertebral se me pusiera helada. No podía salir, porque si no la radiografía se iba a velar y no me serviría de nada. Me tuve que esperar a que la placa pasara por completo. Fue una de las pocas experiencias raras y aterradoras que he vivido. En un hospital de Lima estuve haciendo guardia en Año Nuevo. Como ya había pasado la hora de cambio de turno del compañero que salió a cenar, yo solo me quedé sentado en una banca, en uno de los jardines, admirando los fuegos artificiales, mientras me tomaba una deliciosa taza de café. Hasta que en un momento llegó un paciente y me fue a saludar.
Me dijo que se sentía contento de poder ver los fuegos artificiales. En ese momento observé que nunca había visto a ese paciente. Él estaba en tratamiento de dolor frente al lugar donde estaba la banca, por donde yo me senté. El punto es que estuvimos conversando. Le dije que quería dejar de estudiar medicina, que me estaba yendo mal y me sentía muy presionado, y que pensaba que posiblemente no iba a ser un buen médico. Él se me quedó viendo, el paciente, y me dijo que no debía dejar la carrera, que la continuara. La verdad le dije que ya no quería seguir sintiendo que me frustraba, y me dio ese consejo de seguir en la carrera y ayudar a los que aún están en el hospital. Poco después se despidió. Yo le pregunté que en qué cama descansaba, de la parte del pabellón de cuidados paliativos, y él me dijo que solo pasara y que lo iba a reconocer. Así es que como a eso de las 10 de la mañana pasé a visitarlo, y cuando pedí informes del paciente me dijeron que había fallecido en Año Nuevo. Yo supuse que habría sido después de entrar a su cuarto, después de que habíamos platicado, pero las enfermeras me dijeron que fue antes de que llegara a estar conmigo en la banca. No le di vueltas al asunto, solo me quedé con el recuerdo del consejo que me dio, que es uno de los motivos de mis funciones. Soy médico residente de segundo año de anestesiología. Un día estaba de guardia nocturna y usualmente descansamos en unos sillones dentro de quirófano cuando se acaban las emergencias. Más o menos era como la 1 de la mañana y ya se habían terminado las cirugías de emergencia. Así es que decidí descansar un rato. Calculo que serían como las 3 más o menos, cuando me di cuenta que 2 niños pequeños con ropita blanca corrían por el pasillo hacia el fondo del quirófano. Ellos jugaban, se reían. Yo creía que eso era un sueño, pero fue tan real que sentí escalofríos por todo el cuerpo. Era una sensación muy rara y sentía mucho frío. Yo me decía a mí misma que es un sueño, pero fue muy real. Las últimas 2 semanas donde estuvo internada mi abuela, ella sufría de demencia senil. Recuerdo que tenía sus ojos cerrados y no los abría para nada. Hablaba muy poco, comía muy poco y lo único que repetía era mi nombre porque yo fui la única persona que estuvo con ella casi todo el tiempo. Un día antes de mi cumpleaños, yo la fui a visitar con mi hermano y aún nosotros, sabiendo su situación, le contamos que ya iba a ir a conocer la casa de mi hermano que vivía lejos. En ese momento, ella abrió los ojos como en cualquier día normal y empezó a hablarnos y a decirnos que nos divirtiéramos, que la pasáramos bien y que nos esperaba pronto. Con mi hermano y yo nos volteamos a ver muy sorprendidos. Pasado todo esto, luego de unos días ella lamentablemente no aguantó. Yo pregunté con esperanza si ella después de ese día que estuvo hablándonos había seguido con los ojos abiertos y me dijeron que no, que ella estaba igual que siempre que cuando ingresó, hasta el último día.